Bueno, ahora sí. Elsa. Ahora sí. Bueno. Bueno. No sé si así, incluso mejor así, ¿no? Pero bajando para abajo así. Vale. Perfecto. Bueno, pues vuelvo a presentar a Elsa. Ella viene de Zaragoza y bueno, participa en un colectivo que se llama Lanas. Y bueno, viene a hablarnos de la parte de los cuidados colectivos dentro de los modelos de ingestión, la importancia que tiene eso. También Elsa participa en el Luis Buñuel y enhorabuena desde aquí por por vuestra cesión de espacio. Y bueno, sin más, te dejo para que tú nos cuentes cómo os cuidáis. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues como comenta Siro, vengo de Lanas, que es un proyecto de transformación social que formamos 4 mujeres hace ahora 3 añitos, 4, y que nos dedicamos a generar, a acompañar procesos de transformación tanto a nivel personal como colectivo, desde la perspectiva feminista, desde los cuidados y desde metodologías vivenciales, desde el arte, desde la creatividad. Por un lado formo parte de Lanas, por otro lado formo parte del Buñuel, que es un centro social comunitario Zaragoza, que es un proyecto de gestión comunitaria de un edificio municipal que estaba abandonado y que hace 2 semanitas hemos conseguido la cesión de uso del espacio y que todavía estamos celebrándolo, o sea que muy contentas. Y en concreto quería hablaros del tema de los cuidados desde la experiencia, sobre todo vinculada a la comisión de cuidados del centro social, del Buñuel. Bueno, el Buñuel, como cualquier proceso de participación ciudadana o como cualquier proceso colectivo, proyecto colectivo, pues bueno, necesita cuidados, ¿no? Necesita cuidarse. Cuando empezamos con toda esta historia, hace ahora 6 años del Buñuel, sentimos la necesidad de colocar todo el tema de los cuidados muy en el centro y muy en el foco de atención de lo que era el propio proyecto, ¿no? Vimos que necesitábamos cuidarnos porque, evidentemente, como en cualquier espacio, surgían diferencias de opinión, surgían tensiones, habían conflictos y no sabíamos muy bien cómo gestionar esto, ¿no? Y fruto de estas desavenencias, de estos dolores y de estos malos ratos, fue cuando dijimos, vamos a cuidarnos, peña, aquí hay que hacer algo. Entonces empezamos a probar, ¿no? Vimos que había mucha literatura con respecto a los cuidados a nivel teórico, pero nos faltaba o no supimos encontrar cómo se hacía. ¿Vale? Sabíamos que había que cuidarse, pero no sabíamos cómo. Entonces, un poco la idea de esta mini presentación es explicaros cómo han sido esos cómo, por si a vosotras os resulta interesante, por si lo podéis utilizar en algún momento o por compartir, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta de que evidentemente no hay fórmulas mágicas y que esto es nuestra experiencia y habrá cosas que os servirán y otras que no. Y está genial. Sí que me apetece, como tengo muy poquito tiempo, lanzar como 3 ideas que para mí son bastante clave a la hora de entender los cuidados colectivos y comunitarios y irlas desarrollando, ¿no? La primera sería el partir de nuestras propias necesidades, la segunda es parar y la tercera es pensar en los cuidados no como un acto, sino como una actitud. La primera, que tiene que ver con esto de partir de nuestras necesidades, está muy relacionada con cómo entendemos nosotras los cuidados colectivos. Definiciones sobre cuidados hay infinitas y creo que está guay, no hace falta tener una única definición, pero sí que necesitaba como ver desde dónde partimos nosotras, ¿no? Y nosotras entendemos los cuidados como las prácticas destinadas a satisfacer nuestras necesidades personales y colectivas esenciales para la sostenibilidad de la vida. Con lo cual, sí o sí, necesitamos partir de qué necesitamos, qué queremos. Y claro, en los procesos colectivos hay una doble necesidad, ¿no? O sea, estamos como las personas individuales con nuestras necesidades
y luego está las necesidades grupales o colectivas. Y cómo encajar esto, pues a veces es complicado, ¿no? Sí que creo que es interesante observar con qué necesidades llego yo a un proyecto, no tanto a nivel de afinidad política, ¿no? Pues puedo llegar a proyecto porque a nivel de objetivos me parece súper interesante y súper guay, pero también hay una serie de necesidades que tienen más que ver con lo personal, con mi necesidad de reconocimiento, mi necesidad de afecto, de pertenencia, etcétera, que están allí y que están jugando y que a veces son conscientes, a veces no son tan conscientes, pero sean o no conscientes están influyendo. Y luego hay otra parte que tiene que ver con las necesidades colectivas. A mí me gusta mucho hablar del cuerpo colectivo en el sentido de que creo que un grupo no es la suma de las individualidades, sino que es algo más grande, ¿no? Es un nuevo sistema vivo que evidentemente tiene una serie de necesidades, de miedos, de sueños, de deseos, de ritmos y que es un poco ese cuerpo colectivo el que hay que ir cuidando, ¿no? Claro, hablar de autocuidado en esta sociedad es difícil, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Audre Lorde que dice que el autocuidado es un acto político de guerra y que realmente necesitamos partir de ese autocuidado para poder gestar esas vidas y esas relaciones que decimos que queremos vivir desde el buen vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una de las cosas que para nosotras nos ha servido ha sido generar un espacio físico-temporal en el Buñuel en el que poder expresar cómo estamos, cómo nos sentimos, qué necesitamos, qué queremos pedir. Y esto parece así como algo muy obvio y muy y luego resulta que es jodidamente difícil de hacer. Primero, porque no estamos acostumbradas a decir lo que me gusta, lo que no, lo que siento, cómo me has hablado, no me ha molado. O sea, como toda esa serie de redencillas que están por lo debajo y que como siempre estamos hablando desde lo discursivo, la parte como más emocional se queda como, está ahí, pero como que no la explicitamos. Entonces, nosotras lo que hicimos después de mucho tiempo, claro, nosotros llevamos con el proceso 6 años y hemos tardado años en explicitar que esto era importante. Sí que es verdad que habíamos algunas, especialmente mujeres, que estábamos ahí dándole con el tema hay que cuidarse, tal. Pero que hasta que no se ha vivido como una necesidad propia del colectivo y eso ha pasado por vivir conflictos duros, no se ha visto como que realmente era esencial el tener un espacio de cuidados. Nosotras tenemos asamblea todos los miércoles y los últimos miércoles de mes tenemos nuestro espacio de cuidados, que es como un espacio en el que nos relacionamos con otro tipo de lenguajes. A nivel social estamos como muy acostumbradas a vincularnos desde un lenguaje muy racional, muy discursivo y muy excluyente pues para muchas personas que no entran en ese tipo de lenguajes. Entonces, cuando de repente generas un espacio en el que las personas pueden expresarse de una forma más emocional o más creativa, de repente lo haces mucho más inclusivo y personas que quizá en las asambleas hablan muy poquito, en estos espacios sí que se sienten que forman más parte, pues porque evidentemente forman parte, pero tienen más voz. Y ahí puedes ver como mucha más diversidad y por lo tanto, mucha más potencia, ¿no? Pero nosotras somos unas grandes defensoras de la diversidad. Para cuidarse nunca hay tiempo. O sea, es como que siempre todo es mucho más urgente, siempre hay que tomar decisiones, siempre hay tiempo, siempre hay ritmos, vamos siempre aceleradísimas. No sé si os ha pasado alguna vez como una sensación de desborde, de no tenemos tiempo para todo lo que queremos hacer. Entonces, claro, ahí va la segunda propuesta, que es parar. Que esto suena súper poco sexy, pero es fundamental. O sea, tomar conciencia de que necesitamos descansar, de que necesitamos parar y de que necesitamos respirar es como fundamental si estamos hablando de cuidados colectivos y de cuidados comunitarios, ¿no? Claro, normalmente en los grupos el tema de los ritmos es un conflicto continuo, ¿no? Porque hay peña que yo, por ejemplo, soy muy de llevar un ritmo como muy alto y luego hay peña que es más tranquilota, y en los colectivos suele ser un caldo de cultivo el que hay personas que tiran del carro muy fuerte y personas que están como más en la periferia. Y realmente el poder acompasar estos ritmos, que no se trata tanto de esperar al Manolo o a la Julia que va más lento, sino de que el grupo tiene un ritmo, que no es el mío ni es el tuyo, es el grupo del ritmo. Y esto es difícil porque hay que respirar muy fuerte y tener mucha paciencia, pero realmente tiene sentido, ¿no? Es como el vamos despacio porque vamos lejos, tiene que ver con esto. El vamos poco a poco, vamos a ir haciéndolo bien, ¿no?
Cuando en el Buñuel, desde la Comisión de Cuidados, desarrollamos un proyecto que se llamaba Cuidando a la Comunidad y estuvimos haciendo, entre muchísimas otras cosas, entrevistas por el barrio. El Buñuel está en el barrio del Gancho, que es un barrio del casco histórico de Zaragoza. Hacíamos entrevistas a vecinas, a vecinos, a entidades, a proyectos y casi todas, o en su gran mayoría, nos decían que una de las grandes dificultades para los cuidados era la falta de tiempo. En algunos proyectos tenía que ver con una serie de marcas o de ritmos que estaban como muy asociadas al momento subvenciones o muchas cosas que contaba antes Laura, ¿no? Hay una serie de objetivos, requisitos, pero había muchos otros proyectos que por ejemplo, nosotras no tenemos nada que ver con... Nada que ver. Quiere decir que no tenemos estos ritmos marcados a nivel de subvenciones o de tal, y que en realidad seguimos llevando un ritmo súper acelerado que nos autoexigimos nosotras mismas. O sea, como que el nivel de vida exige ser y hacer, y querer abordarlo todo. Y el parar tiene que ver con tomar conciencia de los propios límites y con el decir que no a cosas, que también es difícil, ¿no? Porque queremos hacerlo todo, hacerlo ya y abordarlo todo y ser muy guays. Pero eso es difícil. Y con el tema del parar, o sea, bueno, también esta era como la segunda así clave que me parecía interesante. El tercero tiene que ver con cuidar no es un acto, es una actitud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que partimos de la base de que todas las personas necesitamos cuidar y ser cuidadas, y que el hecho de que decía antes del tema del autocuidado, no llevarlo a cabo, dificulta el poder cuidar a las demás como realmente necesitamos, ¿no? Las personas que formamos parte de proyectos colectivos o de proyectos de transformación social estamos súper, ¿cómo se dice? O sea, como muy acostumbradas a cuidar, ¿no? A cuidar el entorno, a cuidar a los procesos, a cuidar a la peña, y muchas veces nos cuesta aceptar que necesitamos ser cuidadas, ¿no? Y esto muchas veces se deriva en situaciones de quemarse, de estar agotadas, de estar sintiendo que siempre estás tú tirando del carro. Y yo creo, o siento, o a mí me pasa, que a veces está vinculado con esa dificultad de vivirme una persona vulnerable que necesita pedir ayuda, que no puede con todo y que a veces necesito decir, peña, ya, se ha acabado, o sea, vale, vamos a echar birras, se ha acabado ya, vamos a parar, vamos a cuidarnos. Y que es difícil aceptar, es difícil asumir, ¿no? Y aparte, esto también está muy relacionado con los roles que jugamos dentro de este tipo de procesos, ¿no? Creo que una de las cosas que también en el Buñuel nos ha funcionado es el tema de generar estructuras organizativas, pero desde nuestras propias necesidades, desde las necesidades del proyecto en el momento concreto. Creo que también en los procesos colectivos y en los proyectos colectivos en general estamos muy acostumbradas a generar enseguida estructuras de organización, ¿no? Las estructuras de organización están geniales, o sea, son necesarias. De hecho, hay compis que comentan, ¿no? Donde la inteligencia colectiva no llega, necesitamos colocar estructuras, pues de normas de convivencia, de cómo relacionarnos entre nosotras, y eso es fundamental. La historia es que a veces empezamos a generar un montón de estructuras, de comisiones, de grupos de trabajos, de coordinadoras, de asambleas de coordinación, de coordinadora de las coordinadoras, de no sé qué, que generan una cantidad de trabajo que al final no tiene mucho que ver con lo que realmente necesitamos como grupo, como personas, como colectivo, como proyecto de transformación social, ¿no? Que se supone que somos, ¿no? Que al final, si somos un proyecto de transformación, es para transformarnos nuestras formas de hacer y nuestras formas de sentir, pues, en colectividad y en comunidad. Entonces, nosotras, por ejemplo, el tema de las estructuras, pues en estos 6 años hemos cambiado 100 veces, o sea, porque las estructuras se nos quedan obsoletas enseguida porque el grupo cambia, las necesidades cambian, el momento es otro, y entonces la historia es que se mueve solo, está movida. Ah, vale. En plan, oh, chaval. Me quedo loca. Vale, guay. En plan, cuidados. Vale. Estructuras.
La estructura organizativa tiene que partir de las necesidades del propio colectivo y del propio grupo, ¿no? Y sí o sí necesitamos irlas, esto está unido con lo que decía antes de ir parando para evaluar no solamente los objetivos que nos hemos puesto o las acciones que hemos llevado a cabo, sino para evaluar cómo estamos de fuerza, cómo estamos de estados de ánimo, o sea, cómo estamos en el propio grupo para poder seguir avanzando, ¿no? Y que esas estructuras tengan que ver con realmente, joder, si estamos cuatro, lo aceptamos y punto, y generamos estructuras que tengan que ver con la fuerza que tenemos entre cuatro. Pues si no es como, no, volvemos a generar estas macroestructuras que no nos sirven y que nos agotan. Y que luego peña súper bonita, que estamos intentando hacer las cosas diferente, acabamos agotadas. Entonces, tenemos que pensar este tema de las estructuras, que va unido al tema de los roles, que algo también, por ejemplo, que a nosotras nos ha servido ha sido explicitar el rol cuidador. Es decir, en las asambleas, espacios colectivos y tal, hay una serie de roles que tenemos como muy claros, ¿no? Pues en una asamblea tenemos súper claro que hay una persona que agarra un rol de dinamización, moderación, facilitación, una persona que toma acta, otra que turnos de palabra, Hay una serie de roles que están súper explicitados. El rol cuidador normalmente no está tan explicitado y existe, ¿no? Siempre hay una persona que está ahí, pues ya que sé, la que trae las pipas, la que te pregunta, ¿echamos un café o no sé qué? Cuando ve que estás ahí, la que dice, vamos a calmarnos cuando ve que hay un momento de tensión. Entonces, lo único que hemos hecho nosotras es visibilizar ese rol, decir, esto existe. O sea, tenemos estrategias de cuidados. Lo que pasa que muchas veces son invisibles, como los cuidados a nivel social, ¿no? Que son invisibles, están feminizados y son invisibles. Y en las asambleas pasa lo mismo, que esos roles que muchas veces lo hacen mujeres, pero no solo, son invisibles de nuevo. Entonces, lo que hacíamos era como en cada miércoles una persona agarraba ese rol cuidador y era como la persona que de alguna manera velaba porque el clima, la participación fuera linda. O sea, pues que no hubiera, o sea, que la mayoría de las personas hablasen, que si empezaba a haber tensiones, explicitar, no para decir, no, calmado, no, o sea, si hay que discutir, se discute, pero vamos a hacer consciente de que está pasando algo, de que nos estamos cabreando y que necesitamos hablar, simplemente, no pasa nada, porque si no al final acabamos discutiendo de que tú dices blanco y yo digo verde y en realidad lo que me ha sentado mal es como me lo has dicho. Entonces, como necesitamos explicitar todo este tipo de cosas, ¿no? Y, a ver, y finalmente, otra de las cosas que también he comentado antes, y es la dificultad que tenemos para pedir ayuda, que también sucede a nivel colectivo, ¿no? A nivel colectivo también nos cuesta infinito decir, vale, tenemos un conflicto que no sabemos abordar y necesitamos pedir ayuda externa. Nosotras lo hemos hecho y está muy bien. Cuando realmente puedes decir, no sabemos qué hacer con esta movida y poder pedir ayuda a gente fuera, que además me conecta con lo que hablábamos antes de centro-periferia, que lo hablábamos antes en la entrevista. Súper interesante en este tipo de procesos escuchar las voces periféricas. O sea, porque realmente son las personas que están más en el afuera de la movida, las que tienen una visión más global, las que tienen más información y las que necesitamos escuchar más. Entonces, esto es como muy importante a la hora de transformar conflictos. A nosotros nos gusta más hablar de transformación del conflicto que de resolución, ¿vale? O sea, el conflicto, nosotras desde Lana somos unas grandes defensoras de los conflictos. O sea, a muerte con ellos. O sea, claro, el conflicto es el motor de cambio, es una oportunidad o sea, el conflicto te dice, aquí hay algo que hay que cambiar. Entonces, está genial. Lo que pasa es que, evidentemente, a nivel social, como estamos tan acostumbradas a vivir el conflicto como algo muy chungo, algo muy doloroso, algo muy negativo, y es cierto, porque es doloroso, o sea, es doloroso el conflicto, pero si lo aprendemos a vivir como una oportunidad de crecimiento, tanto a nivel personal como colectivo, es muchísimo más interesante. De hecho, en el Buñuel hemos aprendido a base de conflicto y conflicto y conflicto y conflicto. Y ahí estamos con nuestros conflictos. Y, o sea, que es que no pasa nada, que el conflicto forma parte de la vida, ¿no? O sea, yo tengo un conflicto interno y por eso hago cosas y me muevo y cambio porque tengo conflictos. Y a nivel colectivo es exactamente lo mismo.
Entonces, importante también cuando pasan cosas, poder explicitarlas, poder generar espacios seguros donde poder hablarlos, y esto tampoco es fácil. O sea, nosotras en el Buñuel ha sido como mucho tiempo el que la gente realmente viva el espacio de cuidados como un lugar seguro. O sea, no es fácil, llegas ahí, te pones ahí a hablar de tus mierdas. No es fácil. O sea, necesitas como mucho tiempo, saber que es un espacio de cuidado, de confianza con la gente. Entonces, todo esto lleva todo un proceso. Y está bien que sea así, porque al final se generan relaciones de confianza, que es lo que hace que podamos hablar de una comunidad. Cuando hablamos de tejer redes de afectos, hablamos de eso, de poder hablar de lo lindo y de lo no tan lindo, ¿no? De poder hablar sin tapujos. Y como ya no me queda tiempo, simplemente como... Ah, vale, 5... Vale, pues entonces os cuento la última movida que me parece muy interesante. ¿Puedo usar este momento? Pues hay una cosa que me parece fundamental a la hora de trabajar en colectivos, que es una idea que a mí, por ejemplo, me ha servido mucho, que es la idea de que en los proyectos necesitamos tener en cuenta el proyecto, los procesos y las personas. Y digamos que esto es como una cosa como muy obvia, ¿no? Que necesitamos tener en cuenta todo esto, pero que no suele darse. Entonces, normalmente, o sea, como hay proyectos, o sea, hay procesos en los que se pone mucho el foco de atención en el proyecto. El proyecto tendría que ver con los objetivos, las ideas, los sueños, el que queremos. Hay espacios en los que se tienen mucho que ver con grupos en los que las personas es súper importante, ¿no? El tema de las relaciones, como yo que sé, un grupo de colegas, eso está genial, como a nivel de relaciones está genial, pero claro, no hay un proyecto común. Y luego están los procesos, ¿no? Pues cómo se toman las decisiones, qué tipo de comunicación tenemos, hay conflictos, ¿no? Cómo se relaciona la gente, todo el tema de las dinámicas de poder también estaría aquí, ¿no? Entonces, la historia es que a nivel teórico, lo interesante sería que esto estuviera equilibrado, ¿no? Y que esto generara como una especie de triángulo maravilloso y perfecto. ¿Qué pasa? Que esto no es real. O sea, normalmente en los proyectos, a ratos estamos más pendientes de los objetivos, a ratos estamos más pendientes de las personas, a ratos estamos más en el conflicto y no pasa nada, se van generando, vuelvo aquí, y se van generando diferentes tipos de dinámicas. Entonces, para que este triángulo pueda darse, no para que sea un proceso perfecto, sino para que esté en movimiento y esté siendo cuidado, es cuando necesitamos el conflicto, ¿no? Esto parece una paranoia, pero es verdad. O sea, el conflicto lo que nos dice es que necesitamos modificar para ir otra vez a buscar este intento de equilibrio entre estas tres P's, ¿no? Que se llama el proyecto, los procesos y las personas. Y para mí el tema de poder trabajar desde el conflicto, pero desde la ética de los cuidados, o sea, vivir el conflicto desde el aprendizaje, creo que es la clave para desarrollar estos procesos de transformación social que decimos que queremos, ¿no? Para finalizar, deciros que he traído, ahí veréis unas hojicas en las que he dividido como entre los tres bloques que hemos comentado, ¿no? O sea, el partir de nuestras necesidades, el parar y cuidar como una actitud. Y lo que he hecho es lanzar preguntas, ¿vale? Entonces, le echáis un ojico por si os sirve, para vosotras, para vuestros colectivos, porque me parece interesante como hacernos preguntas de cómo estamos. Entonces, son simplemente una serie de pistas, ideas, que no sé si os apetece, las compartimos luego o os las lleváis y ya. Y también he puesto como el correo, web y por ahí, por si, yo qué sé, os apetece compartir experiencias vinculadas a cuidados, yo súper encantada, o queréis más información o lo que sea. Así que lo dejamos acá.
Maestro. Es el turno de Santiago Cirujeda. Santi, si nos estás escuchando en streaming... Yo hace poco di una conferencia en Barcelona como Diego Peris, ¿te acuerdas? Hostia. Bueno, como podéis ver, los que estén también online, aquí hay mucho amor y se sustituyen las unas a las otras así cuando la situación lo requiere. Entonces,